Sí, buenas tardes, buenos días. Un saludo a quienes sintonizan a esta hora la señal de BPI TV, cuando el reloj marca las 10:59 de la mañana. Nosotros establecemos este contacto y nos encontramos en compañía de Monseñor Tulio Ramírez, quien es obispo auxiliar de Caracas y también vicepostulador de la causa del doctor José Gregorio Hernández, para ampliar detalles de lo que sería la información presentada en días pasados con la aprobación del parte médico del Vaticano en cuanto al presunto milagro en el cual estaría involucrado el venerable de Dios, uno de los más venerados por el pueblo venezolano, sobre todo en esta situación país donde las personas se aferran a la fe y a la voluntad del doctor José Gregorio Hernández. Para ello vamos a conversar con Monseñor Tulio Ramírez. Buenos días, bienvenido a BPI TV, para que nos comente estos dos pasos que quedan ahora para lo que sería la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Muchos dicen que para rendir culto a la imagen del doctor José Gregorio Hernández falta que sea beatificado. Sin embargo, desde hace siglos ya los venezolanos sienten la fe y la devoción por la imagen del venerable. Buenos días. Sí, ciertamente estamos ante un personaje muy querido por todos los venezolanos y por todos los extranjeros que han estado aquí en Venezuela y que se han llevado a José Gregorio en su corazón. Es el santo del pueblo, ¿no? No podemos negar que José Gregorio Hernández está en el sentimiento más profundo y en el corazón de todos los venezolanos. Hace muchos años, pues ya José Gregorio viene siendo como el santo del pueblo. Lo que pasa es que este proceso ha llevado su tiempo, ha sido 70 años en el que se ha desarrollado, pues desde el momento de la introducción de la causa del venerable José Gregorio Hernández, hoy venerable, siervo de Dios, hasta la fecha reciente en el que el año pasado se introdujo pues en la Congregación para la Causa de los Santos, el mismo cardenal Baltasar Porras, como parte actora, presentó todo el expediente requerido para que sea estudiado por la Congregación de la Causa de los Santos, y ciertamente hubo el proceso, porque es un proceso que lleva varios estudios, no solamente ir y llevarlo y que prueben, no, sino que eso lleva su tiempo importante, además que los procesos que lleva la causa de los santos, la Congregación para la Causa de los Santos, es bastante grande. Ellos llevan muchísimos procesos a nivel del mundo, pero realmente pues ha sido en el eco de ser un laico, ¿no? Un laico venezolano el que ha sido pues estudiado, ¿no? Y ciertamente ya aprobaron el primer momento, que es lo que llaman el supermiro, que es el recibir los testimonios, recibir el expediente dotado de todas las vidas, milagros, obras y el presunto milagro de la niña Yasuri Solórzano, ¿no? Y ciertamente, pues, el primer paso o la primera alcabala es el estudio médico, donde lo componen 7 médicos importantes del más alto nivel, que son médicos de directores de los mejores y más importantes hospitales de Roma, que son peritos, y entonces ellos no es que dijeron que ellos era un milagro, sino que ellos dijeron científicamente no tenemos cómo probar esta realidad, y ciertamente eso da pie a que venga el segundo paso, que es la comisión teológica, que dice, bueno, si ellos no tienen cómo probarlo científicamente, ¿qué fue lo que ha sucedido? Y entonces, por ley de causa y efecto, entonces estudian, en este caso de José Gregorio, del presunto milagro presentado, dice, bueno, ¿a quién invocaron? ¿Cómo fue la invocación? ¿Quién invocó? Y hacen el estudio teológico a la referencia del venerable doctor José Gregorio Hernández. Eso será, en lo que convoquen la comisión teológica, eso será bastante inmediato, ¿no? Y realmente pues hay pruebas suficientes, y ya el primer nivel, que es el más complicado, ya ha sido aprobado, ¿no? Luego que los teólogos estudien y den su visto bueno acerca de que se invocó a José Gregorio, y José Gregorio de parte de Dios, porque es Dios quien hace los milagros, indudablemente, ¿no? Y
José Gregorio pues salga como el gran intercesor ante el milagro de la niña Yasuri, ciertamente pasa entonces a la comisión de obispos y cardenales, que son los que verifican los dos anteriores comisiones, y después de esa verificación pasa a que el Papa dé el decreto supermiro de ese presunto milagro, que es el que esperamos todos los venezolanos, ¿no? El Papa Francisco ya sabe indudablemente de la gran y profunda devoción que el pueblo venezolano tiene a José Gregorio, y él conoce pues los obispos venezolanos. Cuando tuvimos hace 2 años en Roma, le pedimos al Santo Padre que tuviera mucha diligencia en cuanto a la presentación de este presunto milagro. Ciertamente tenemos 2 beatas venezolanas, 3 beatas venezolanas, pero que fueran también devotas de José Gregorio, y yo siempre digo, ellas son amigas de José Gregorio y son las que han también ayudado, colaborado para que José Gregorio pues llegue a los altares. Estamos en la espera. Puede ser este año, puede ser el comienzo del año que viene. Yo creo que más temprano que tarde será la gran noticia que el pueblo venezolano y que la iglesia toda pues espera de José Gregorio. Si bien es cierto, 70 años han pasado, que esa devoción y fe por el doctor José Gregorio Hernández, por cada favor concedido a los venezolanos, ha crecido. En la actualidad vemos cómo familiares de pacientes que se encuentran recluidos en los diferentes hospitales del país se apegan a la devoción y a la fe por el doctor José Gregorio Hernández ante una situación crítica en el sector salud. Sin embargo, ¿cómo se prepara la iglesia en Venezuela para ese momento en que el Papa Francisco o los representantes del Vaticano digan, aprobado, la beatificación del doctor José Gregorio Hernández es un hecho, es un santo? Venezuela tiene un santo. Sí, bueno, ciertamente la iglesia acompaña al pueblo, y lo que es del pueblo es de la iglesia. Somos miembros de la iglesia todos, tú como bautizado, todos los bautizados. Por eso el sentimiento de la iglesia jerárquica, de todos los obispos venezolanos, la conferencia episcopal es unánime. Todos los obispos venezolanos están en un acuerdo grande acerca de la beatificación. Ningún obispo se opone a la beatificación de José Gregorio. Eso es un signo muy hermoso, porque somos 40 y pico de obispos, y que puede ser que algunos, ninguno, todo lo contrario, todos están en una armonía extraordinaria, ¿no? Y yo pienso que la pregunta también podría ser, ¿cómo nos preparamos los venezolanos? ¿Qué virtud vamos a imitar de nuestro venerable para ponerlo en práctica, ¿no? De tal manera que presentando a José Gregorio, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, porque nuestras abuelas nos enseñaron la devoción a José Gregorio. Yo he tenido la oportunidad de visitar 8 importantes hospitales de la Gran Caracas, y recientemente estuve en Valencia. Y sobre todo mi primer contacto es con los médicos, con las enfermeras, con el personal que trabaja en beneficio de la salud, y acompañarlos a ellos en esa gran misión que tiene, que en Venezuela, a pesar de las dificultades tremendas que tenemos, los médicos esperan también que su colega médico, investigador, científico, profesor universitario como José Gregorio, pues se ha llevado a los altares, porque va a ser una gran ayuda también espiritual para motorizar la esperanza entre todo el pueblo venezolano. Y bueno, los pacientes, ha habido pues unas experiencias muy hermosas. Yo, verdad, desde mi corazón y de mi afecto, mi inteligencia, mi capacidad de ver cómo los enfermos se mueven ante la figura de José Gregorio, ante ese don tan hermoso que José Gregorio tuvo por los más necesitados, los más humildes. Por eso se llama el médico de los pobres, ¿no? El cristiano ejemplar en José Gregorio, ¿no? Es un signo de esperanza. Yo pienso que la iglesia se prepara esperanzada y fortalecida en que un laico venezolano, que es el común de todos los venezolanos, pueda llegar a los altares, que es una beatificación tan esperada. Debo recordar que el primer paso es la beatificación. El segundo paso, hay que buscar otro segundo milagro para la canonización, ¿no? Ciertamente esto debemos esperar. Recientemente se presentó un presunto milagro en La Guaira. Yo atendí la solicitud de inmediato fui, entrevisté a los médicos, entrevisté a la paciente que dice ser milagrada, y ciertamente yo digo, bueno, tenemos que esperar, recaudar todos los informes médicos, etcétera, y debemos esperar, porque mientras dure el espacio del estudio del supermiro de
de este caso que se presentó en el Vaticano, en la Congregación para la Causa de los Santos, de la niña Yaxuri Solórzano, debemos esperar hasta que el Papa dé el decreto de la beatificación para postular un segundo milagro, que sería el milagro de la canonización. Debemos orar. Yo creo que yo de consejo de este tiempo es suscitar y motivar al pueblo venezolano a través de la devoción a José Gregorio Hernández para prepararnos para la beatificación que va a ser aquí en Venezuela y lo más probable que sea en Caracas, indudablemente, y debemos prepararnos para la gran movilización que va a tener el pueblo venezolano de los diversos rincones de Venezuela. Va a haber un gran movimiento espiritual y físico, porque todos aman a José Gregorio, los unos y los otros, los buenos y los malos, todos quieren a José Gregorio. Entonces yo creo que debemos prepararnos para ese gran motivo, que es un motivo de esperanza que va a mover el corazón, la fe, los sentimientos religiosos, de todo, y que a todos nos debe llenar de inmensa alegría. Usted hablaba de la unión de los obispos, también de la Iglesia Católica y sobre todo de la participación de los venezolanos, ese pueblo que tiene la fe en el doctor José Gregorio Hernández. Sin embargo, ya se ha realizado la ruta del doctor José Gregorio en la ciudad de Valencia, va a Barquisimeto, luego se va a hacer nuevamente acá en Caracas el próximo 4 de abril. La invitación también para todas las personas. Sí, ciertamente es una motivación muy espiritual. Le hemos llamado la ruta del venerable, la ruta de José Gregorio Hernández, porque tiene diversos motivos. Pues en primer lugar, aquí en Caracas se realizó y se va a seguir realizando. El año pasado tuvimos tres peregrinaciones por las zonas donde José Gregorio pues desempeñó exitosamente su trabajo, como comenzar en la Escuela de Medicina del Hospital Vargas de Caracas, el Hospital Vargas, seguir hacia la Iglesia San José, bajar por la Barala Dos Pilitas, subir a la Iglesia de la Pastora, que fue el sitio donde José Gregorio asistió por última vez a la Santa Misa, ir a la esquina de Amadores, donde hubo el arrollamiento que le cercionó pues la vida de José Gregorio, y bajar nuevamente a la Porciúncula, de ahí ir a la Iglesia de las Mercedes, Santa Capilla, el Palacio de las Academias, ir a la catedral donde José Gregorio Hernández visitaba con frecuencia y llegar hasta la tumba del venerable. Ciertamente esta caminata es inédita aquí en Caracas, y tenemos nosotros en Caracas el privilegio de tener la zona donde José Gregorio, es caminar por donde José Gregorio caminó. Eso va a ser el día 4 de abril. Hemos tenido en Valencia también la ruta del venerable en el Colegio de Médicos de Valencia, con unas ponencias, un conversatorio sobre la vida de José Gregorio Hernández. Luego visitar el Hospital Central de Valencia, que es el hospital más emblemático. Ahí funcionan 5 hospitales, fue atendido por el director del hospital y los médicos residentes del hospital. Fue realmente una acción extraordinaria del Consejo Arquidiocesano de Laicos de Valencia. Yo les agradezco hondamente todo el servicio que realizaron. Ahí hubo una gran movilización, hubo entrega de alimentos, se prepararon 750 arepas que repartieron a los pacientes, también a los familiares. También visité a los enfermos uno por uno y puse la unción a 30 enfermos del hospital. Igualmente celebré la Santa Misa y luego una procesión con el Santísimo. Fue verdaderamente algo verdaderamente muy dinámico y emocionante. Y luego el último día tuvimos 2 celebraciones de la misa, una en el norte y otra en el sur de Valencia, ambas abarrotadas de personas. Las iglesias estaban full de feligreses y devotos de José Gregorio Hernández, y siempre queda la pregunta: ¿y cuándo vuelve otra vez? Porque es una motivación que vamos a realizar. Ahora vamos a ir a Barquisimeto, Dios mediante, estamos esperando fijar la fecha para hacer una ruta en Barquisimeto, luego en los valles del Tuy también, y así iremos a diversos estados de Venezuela para preparar y motivando espiritualmente y la preparación para la gran beatificación del venerable José Gregorio Hernández, que es signo de esperanza. Bien, a esta hora 11:12 minutos de la mañana nosotros estamos conversando con Monseñor Tulio Ramírez, quien es vicepostulador de la causa del doctor José Gregorio Hernández. Para finalizar, ¿cuál es el papel de los venezolanos en todo este camino a la beatificación? Bueno, el papel de los venezolanos, yo lo adelanté un poquito cuando en la entrevista, es imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. No solamente en la parte religiosa, porque ciertamente José Gregorio era un hombre
que no desechaba en ningún momento, sino fue un complemento espiritual, su fe, él combinó la fe y la razón, la ciencia y la fe no estaban divorciadas en José Gregorio, sino imitar las virtudes de José Gregorio Hernández. ¿Qué virtud? La prudencia, la mansedumbre, la humildad, el espíritu combatiente, el amor a la patria de José Gregorio Hernández. También hay una virtud que yo resalto mucho, que es la virtud de la honestidad. La honestidad en todos los campos, en el campo laboral, en el campo político, en el campo económico. ¿Cómo fue honesto José Gregorio? José Gregorio, y cuento este caso que a mí siempre me llama mucho la atención, a José Gregorio Hernández, el presidente de aquel tiempo, el doctor Rojas Paul, le encomendó a José Gregorio traer el laboratorio, el mejor laboratorio de Europa, traerlo a Venezuela. Y le dieron los recursos financieros importantes y necesarios para que él trajera ese laboratorio, y él trajo el mejor de las Américas, no solamente de América del Sur, sino América del Norte, porque lo trajo de Francia, de París, de los laboratorios Pasteur, que era la meca de la medicina en aquel entonces. Teníamos nosotros en Venezuela el lujo de tener los mejores laboratorios, los instrumentalistas, lo mejor de lo mejor. Y a José Gregorio, después que hizo las compras necesarias, y como era un laboratorio de investigación para la Universidad Central de Venezuela, él trajo hasta los pupitres, trajo los estantes de madera, trajo todo eso de Europa, de París, y le sobró dinero. Mi gran pregunta cuando doy la charla sobre el laboratorio es preguntarle qué hizo con el dinero que le sobró. Hay muchas respuestas, pero la respuesta más acertada es lo que hizo José Gregorio, que él devolvió el dinero al heraldo público. Es decir, que José Gregorio nos da a nosotros, a los venezolanos, un gran ejemplo de honestidad. Así que si manejas dinero público o manejas dinero administrativamente que no son tuyos, pues imita a José Gregorio como un hecho importantísimo para tu vida humana y para el complejo pues de la vida moral y la vida ética que debe caracterizar la vida de José Gregorio. Por eso yo pienso que hay muchas formas de imitar a José Gregorio, ¿no? Porque a José Gregorio uno se pone a pensar, bueno, ya es el santo del pueblo, ya lo que la iglesia va a hacer es una ratificación comprobada de un milagro que ya se tiene pues probado científicamente, ¿no? Pero entonces es imitar a José Gregorio. Yo les invito que en este año profundicemos un poco más en la vida de José Gregorio y imitemos la vida de José Gregorio para crecimiento humano y cristiano de nuestras actitudes. Muy bien, gracias. Era parte de las declaraciones que ofrecía a esta hora, 11:16 de la mañana, Monseñor Tulio Ramírez, obispo auxiliar de Caracas y también vicepostulador de la causa del doctor José Gregorio Hernández, con quien conversábamos cuál es el camino que debe seguir el venezolano para dar fortaleza a este camino a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Sin embargo, es importante destacar que según datos suministrados por la Oficina de la Beatificación, indican que al momento y desde el año 2011, al menos 450 datos suministrados han sido presentados a la Oficina de Beatificación. También debemos destacar que el próximo 4 de abril se dará inicio a la ruta del doctor José Gregorio Hernández acá en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Luis Gabriel Patiño. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.